Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. La unidad del lenguaje simbolizaba una humanidad aún conectada, sin las barreras que hoy nos dividen. Esta etapa representa el potencial inmenso del ser humano cuando se comunica en armonía, aunque pronto veremos cómo ese potencial fue mal encauzado. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Esta mudanza hacia Sinar muestra cómo la humanidad seguía creciendo y moviéndose, buscando lugares donde establecerse. Pero también empieza a notarse una cierta autosuficiencia que desplazará la dependencia de Dios. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Aquí vemos el avance tecnológico y la capacidad humana para innovar. Sin embargo, no toda innovación lleva a buen destino si no está guiada por principios correctos. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La intención detrás de la torre revela orgullo, deseo de poder y de dejar una marca independiente de Dios. El miedo a ser dispersados contrasta con el mandato divino de llenar la tierra. Estaban desafiando el diseño de Dios. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Este versículo tiene un tono casi irónico. Aunque ellos querían llegar al cielo, Dios tuvo que descender para ver su obra. Ningún logro humano, por grande que parezca, se compara con la grandeza de Dios. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios reconoce el poder de la unidad humana, pero también ve el peligro que representa cuando se utiliza para propósitos rebeldes. No es la unidad en sí lo que es malo, sino su motivación y dirección. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios interviene para detener una dirección destructiva. Confundir el lenguaje fue un acto de gracia, no de castigo. Era una forma de frenar el pecado sin eliminar a la humanidad. Así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. El plan de Dios de llenar la tierra se cumple, aunque no por obediencia sino por corrección. Dios siempre ejecuta su propósito, con o sin la cooperación humana. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La palabra Babel quedó como símbolo de confusión, y es una advertencia permanente contra el orgullo y la autosuficiencia. También nos recuerda que el orden y el entendimiento vienen solo de Dios. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Dios vuelve a enfocarse en la línea que llevará a Abraham, separando a Sem como un eslabón importante en la historia de la redención. En medio de la dispersión y confusión, Dios ya está preparando su plan. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Sem vivió una larga vida, y a través de él se prolonga la línea que conecta el pasado con el futuro de la humanidad. Su descendencia no solo fue numerosa, sino significativa, pues forma parte de la historia que Dios va escribiendo con cada generación. Arfaxad vivió 35 años, y engendró a Sala. Aquí vemos la continuidad del linaje. Cada nombre representa una nueva oportunidad para el propósito de Dios, recordándonos que incluso los eslabones menos conocidos sostienen cadenas esenciales. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años, y engendró hijos e hijas. La longevidad que se menciona en estos versículos puede parecer sorprendente hoy, pero tiene un sentido profundo. Cada vida era un canal para la multiplicación y el cumplimiento de la promesa divina sobre la tierra. Sala vivió 30 años, y engendró a Eber. Eber es un personaje clave, ya que de él se deriva el término hebreo. Aquí comienza a delinearse la identidad de un pueblo distinto, separado para los planes de Dios. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años, y engendró hijos e hijas. Dios permitió que las generaciones
se extendieran y que cada familia creciera, mostrando que su bendición no era solo para unos pocos, sino para muchos que vendrían detrás. Eber vivió 34 años, y engendró a Peleg. El nacimiento de Peleg se menciona, en otros textos, como un punto de división o separación de la tierra. Esto sugiere que su tiempo fue un periodo de cambio profundo, donde se comienzan a diferenciar las naciones. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años, y engendró hijos e hijas. A través de Eber continúa una línea que no solo es biológica, sino espiritual. La continuidad de la vida familiar tenía un significado más allá del simple crecimiento poblacional. Era parte del plan redentor. Peleg vivió 30 años, y engendró a Reu. Cada generación representa una transición, una entrega de la promesa a la siguiente. En Peleg, esa herencia continúa fluyendo hacia nuevos tiempos. Y vivió Peleg, después que engendró a Reu, 209 años, y engendró hijos e hijas. Aunque la duración de la vida humana comenzaba a acortarse en comparación con generaciones anteriores, el plan de Dios seguía avanzando con precisión y propósito. Reu vivió 32 años, y engendró a Serug. Cada nombre aquí registrado es parte de un árbol que dará fruto siglos después en la figura de Abraham. Nada fue casual. Dios mantuvo la línea, el tiempo y la promesa intactos. Y vivió Reu, después que engendró a Serug, 207 años, y engendró hijos e hijas. Aunque Reu no es una figura prominente en la narrativa bíblica, su papel es esencial. Su vida y descendencia muestran cómo Dios trabaja en silencio, a través de generaciones comunes, para cumplir un plan extraordinario. Serug vivió 30 años, y engendró a Nacor. Con Serug, la línea de la promesa avanza con pasos firmes. Aunque muchos nombres parezcan repetitivos, cada uno representa una vida real, una historia única dentro del plan divino. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, 200 años, y engendró hijos e hijas. La repetición de esta fórmula en las genealogías subraya algo importante. La vida continúa, la familia crece, y Dios sigue obrando a través de lo cotidiano y lo aparentemente insignificante. Nacor vivió 29 años, y engendró a Taré. Con Nacor se aproxima una figura fundamental en la historia bíblica. Taré, el padre de Abraham. Cada generación nos acerca más al inicio de la historia del pueblo de Israel. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años, y engendró hijos e hijas. La vida de Nacor, aunque breve en comparación con los patriarcas anteriores, fue parte indispensable del tejido que Dios estaba formando. Su nombre queda registrado como testimonio de su participación en el plan divino. Taré vivió 70 años, y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Aquí aparece Abram, más adelante llamado Abraham. La historia da un giro. Pasamos de una lista de nombres a un nombre que marcará profundamente la relación entre Dios y la humanidad. A partir de Taré, la narración empieza a enfocarse. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Este versículo introduce a varios personajes que jugarán roles clave. Lot, por ejemplo, será parte de historias futuras de gran enseñanza. La familia de Taré es como el escenario donde pronto se encenderá una luz que cambiará la historia. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. La muerte de Harán en su tierra natal nos recuerda que la vida no siempre sigue el orden esperado. A veces los padres entierran a los hijos, y el dolor humano forma parte incluso del linaje de los patriarcas. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Aquí conocemos a Sarai, quien será parte vital de la historia futura. Ella representa tanto los desafíos como las promesas de Dios, y su nombre estará profundamente vinculado a los milagros que están por venir. Mas Sarai era estéril, y no tenía hijo. Este breve versículo encierra una gran tensión. Una mujer clave para el futuro del pueblo de Dios, pero estéril. El aparente obstáculo será transformado por Dios en señal de su poder. El silencio del vientre de Sarai será interrumpido por una promesa eterna. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera,
mujer de Abraham su hijo.